Capítulo 55. Para sorpresa de Yang Kunai, su técnica espiritual no causó ninguna perturbación. Su técnica espiritual voló por el aire sin obstáculos. Sin entrar en contacto con nada, al final solo podía disiparse con el viento. El aire estaba en silencio. Dentro del alcance del sentido divino de Yang Kunai, no había ningún extraño. Si no hubiera sido por la energía de la espada de antes, Yang Kunai no habría sido capaz de darse cuenta de que había otros cultivadores aquí. Deja de actuar como si fuera un tonto. Muéstrate. Las palabras de Yang Kunai resonaron en el aire silencioso. Nadie respondió. Detrás de él, los mortales se arrodillaban en el suelo uno tras otro, sin atreverse siquiera a respirar. En lo alto del cielo, Chui miraba a Yang Kunai debajo de él. Sui estaba oculto con el talismán de ocultación, por lo que la otra parte no sería capaz de encontrar ningún rastro de él. Después de todo, el nivel de cultivo del refinador bajo el suyo estaba solo en la etapa de núcleo dorado, que estaba muy por debajo del umbral de lo que el talismán podía bloquear. Además, solo había alcanzado la etapa de núcleo dorado gracias a los elixires. Como cultivador médico, Chui era muy sensible hacia los cultivadores que tomaban elixires para lograr avances. Este era el caso del refinador debajo de él. A menudo había personajes como estos en los libros de cuentos. Su fuerza no era alta, y no sabían para quién trabajaban. Siempre eran las piezas del tablero, pero nunca la mano que hacía los movimientos. Esto se debía a que sus habilidades no coincidían con el tablero de ajedrez en el que estaban jugando. Chui había pensado que esta persona sería difícil de tratar. Sin embargo, parece que Yi Jin sería más que suficiente para matar a este malvado refinador. Después de que el refinador muriera, las restricciones espaciales de Kyuchen dejarían de existir, y la ciudad debería volver a su estado original. Pero, él siempre sentía que algo no estaba del todo bien. Apretando la empuñadura de Yi Jin, los ojos de Chui permanecieron fijos en el refinador mientras recordaba lo que había sucedido desde que llegaron al territorio central. El posadero, el vagabundo fuera de control, la gente que devolvió el oro y abandonó Kyuchen, y los que eligieron quedarse. Así es, antes de ser arrastrado a Kyuchen a través de la fluctuación espacial, cortó alguna cosa invisible con su espada. Estaba unida a la parte posterior de la cabeza de Yang Hyuge, y la sensación de cortarla le resultó familiar a Chui. En el reino secreto Yunxi, él también había cortado un hilo invisible. Chui suprimió su intención asesina y se preparó para observar en silencio durante un rato. Abajo, tras ser incapaz de encontrar la fuente de la energía espada, Yang Kunai dio una orden a las marionetas humanas que había refinado, pidiéndoles que corrieran a la forja lo antes posible y que estuvieran en guardia. Yang Kunai también llamó a Lin Xier, pero nadie respondió. Había un raro rastro de pánico en su corazón. Cuando ordenó a las marionetas que recogieran a los forasteros, dio instrucciones específicas de que los cultivadores no entraran vivos en Kyuchen. Esas marionetas deberían haberlos matado antes de traerlos de vuelta. ¿Qué fue lo que pasó? Yang Kunai no podía entenderlo. Hace 2 meses, Yang Kunai era todavía un refinador muy pobre. Fue Lin Xier quien apareció de repente y le dijo que tenía una técnica adecuada para un refinador como el que podía convertir la piedra en oro, pero el oro que se obtenía de esta forma no era real. Después de todo, no era más que una ilusión. El oro real tenía que venir de la gente, así que Yang Kunai utilizó este método para engañarlos. Los mortales sin poder espiritual naturalmente no serían capaces de decir si el oro era genuino o falso, y para aquellos cultivadores que tenían dudas, con la ayuda de Lin Xier, los convirtió en sus marionetas. Nadie podía amenazar a Yang Kunai ni impedirle saquear los recursos del territorio central. Yang Kunai vigilaba con frecuencia su caldero de refinado y soñaba con el día en que se convertiría en un maestro refinador. Ahora, su sueño se había hecho realidad. Si había un cultivador que pudiera entrar vivo en Kyuchen, y sin que él se diera cuenta, el nivel de cultivo de la otra parte debía estar por encima de la etapa de núcleo dorado. Nadie respondió a la llamada, así que Yang Kunai tuvo que ir a buscar a Lin Xier en persona, con la esperanza de que fuera capaz de resolver este asunto. Chui observó cómo se marchaba el refinador y pudo adivinar a grandes rasgos lo que quería hacer. Sin duda estaba buscando refuerzos. No había necesidad de que lo siguiera. Si lo hacía, podría correr un peligro aún mayor. Quedándose donde estaba, podría tomar la iniciativa, por ejemplo, destruir primero el caldero de refinación. Mientras Chui pensaba, Xiao Jin en su hombro estaba lista para partir. Lulu, había un bocado de delicioso mineral en el caldero. No podía esperar a comérselo. Después de entender las intenciones de Xiao Jin, Chui levantó las cejas. ¿En serio? ¿Estás seguro de que no te dolerá el estómago? Lu,
Xiao Jin asintió con firmeza. Chui rió entre dientes y dijo con indulgencia: adelante, destruye el caldero después de comer. No dejes ni una pizca de oro para ese refinador. Los pecados cometidos por ese maestro refinador no podían pagarse simplemente destruyendo un caldero. Esto era solo el principio. Qiuchen, estado del señor de la ciudad. Lin Xier estaba reportando las noticias al señor. Como el único muñeco en el escenario que había sido hecho personalmente por el señor, tenía la mayor fuerza. Por lo tanto, fue favorecido lo suficiente como para recibir un talismán de comunicación con el fin de ponerse en contacto con el señor. Mi señor, como usted esperaba, el heredero de la familia Yan realmente vino a preguntar por el paradero de Qiuchen. A continuación, enviaré a mis subordinados para traerlo a la ciudad. Entonces podrás, compañero cultivador Ling. Compañero cultivador Ling. Un grito de pánico vino desde la puerta, interrumpiendo el humilde informe de Lin Xier. Frunció el ceño con tristeza. Recordando que todavía tenía que terminar de informar al señor, ajustó rápidamente sus emociones y habló en el talismán de transmisión de sonido. Parece que hay un problema. Cuando envíe a mis subordinados a solucionarlo, terminaré mi informe, señor. Lin Xier se apresuró a concluir, y acababa de quitar la barrera de aislamiento cuando Yang Kunai entró corriendo. En cuanto vio a Lin Xier, Yang Kunai le contó que había cultivadores que habían conseguido entrar vivos en la ciudad. ¿Estás seguro? ¿Sabes cómo son? Lin Xier estaba extremadamente sorprendido. A través de los ojos de las marionetas humanas, efectivamente pudo discernir la ubicación del heredero de la familia Yan, pero el hilo de la marioneta que debía llevarlo a Qiuchen estaba cortado, por lo que su plan debía haber fracasado. Ahora, había un cultivador de origen desconocido que había entrado en Qiuchen. ¿Podría ser el heredero de la familia Yan? No vi su apariencia, pero golpeó con un estallido de energía de espada, así que debe ser un cultivador de espada. Yang Kunai respondió: un cultivador de espada. Esto era de hecho consistente con la identidad del heredero de la familia Yan. Lin Xier asintió. ¿Había algo más especial en ellos? Yang Kunai apretó los dientes. La energía de la espada con la que golpearon también fue capaz de extinguir el fuego espiritual que habías encendido. Sin el fuego espiritual, mi caldero no puede seguir refinando el mineral. Iré a echar un vistazo. Si realmente era el heredero de la familia Yan, tomaría medidas directamente. Yang Kunai todavía estaba preocupado por este cultivador desconocido. Después de refinar Qiuchen, todo debería haberse mantenido en secreto. ¿Por qué tomaría nota un cultivador de alto nivel? ¿Podría ser alguien de una de las 5 sectas de grandes inmortales? Escuchando su miedo, Lin Xier frunció el ceño. Compañero cultivador Yan, ¿de qué tienes miedo? Tienes tantos recursos en Qiuchen. Solo cuenta el número de marionetas de la etapa núcleo dorado que tienes en tus manos. Si viene alguien de una de las 5 sectas de grandes inmortales, y que, además, esta etapa fue originalmente establecida para el heredero de la familia Yan. Era normal que viniera gente de la secta Tianxuan. Lin Xier sonrió con desdén, luego se pellizcó los dedos. En un lugar donde Yang Kunai no podía ver, 5 marionetas sin rostro siguieron a Lin Xier paso a paso. Uno de ellos tenía un dedo pinchado que aún no se había curado. Hilos invisibles los envolvían, con los otros extremos de los hilos unidos a los dedos de Lin Xier. Tienes razón. El miedo de Yang Kunai fue calmado por las palabras de Lin Xier. Justo cuando estaba a punto de continuar hablando, un agudo dolor surgió de su mar de conciencia. Su herramienta espiritual natal había sido destruida. Para un maestro refinador, su herramienta espiritual natal era normalmente su caldero de refinación. Un caldero de refinación estaba forjado con el metal más duro del mundo y era algo increíblemente difícil de destruir. Incluso cuando era quemado por fuego espiritual durante largos periodos de tiempo, no sufría ningún daño. Incluso para un cultivador en la etapa de refinación del vacío tomaría mucho esfuerzo. Yang Kunai solo se había ido un momento, pero su caldero de refinación ya estaba destruido. Con la destrucción de su herramienta espiritual natal, el reino de Yang Kunai cayó a la cima de la construcción de fundamentos. Cuando Lin Xier vio su apariencia, adivinó lo que había ocurrido. Comparado con el dolor que sentía Yang Kunai, el brillo de sus ojos se hizo aún más fuerte. Como era de esperar, la persona que vino fue el heredero de la familia Yan. ¿Cómo podría un cultivador de espada ordinario tener tal habilidad? Fuera de Qiuchen, la gente de la familia Yan estableció la formación Luotian lo más rápido posible con la ayuda de los discípulos de la secta Tianxuan. Chui había desaparecido de repente, y el ambiente era muy solemne. Para un cultivador médico como él,
caer en Kyuchen por su cuenta era demasiado peligroso. Justo cuando la formación estaba a punto de completarse, un nuevo forastero llegó a la ciudad. Los cultivadores budistas de la secta Bodhi, vestidos con sotanas y túnicas de monje, se apresuraron en su dirección. Había más de 40 personas en total, casi todos discípulos budistas destacados de esta generación. Los dos grupos se encontraron a la entrada de la ciudad. El líder de los cultivadores budistas habló primero. Resulta que los compañeros cultivadores de la secta Tianxuan también están aquí. ¿También han venido a redimir las almas de los culpables? Cuando dijo esto, su tono era recto y gentil. Había una indescriptible aura compasiva a su alrededor, haciendo que su expresión pacífica pareciera aún más amable. Era el discípulo principal de la secta Bodhi, y su nombre da arma superíndice 1 era Yi Chen. Así es. Hace un mes, los ancianos de nuestra secta adivinaron desde debajo del árbol Bodhi y se enteraron de que hay un gran número de almas resentidas reunidas en el territorio central. Si no son redimidas lo antes posible, este lugar se contaminará de resentimiento y dañará la paz del cielo. Por lo tanto, la mayoría de los discípulos de nuestra secta han venido al territorio central para resolver los agravios de estas almas. Yi Chen explicó su aparición, sus ojos claros barrieron a los deprimidos discípulos de la secta Tianxuan, y notó agudamente que algo iba mal. Preguntó, ¿qué dificultades encontraron los compañeros cultivadores de la secta Tianxuan? ¿No recibieron una carta de socorro de Kyuchen? Yang Hyuge vino por detrás después de establecer la formación, sus palabras llevaban un tono oscuro. Yi Chen se quedó atónito. Sacudió la cabeza y respondió, no. Pareciendo percibir el asombro de los discípulos de la secta Tianxuan, Yi Chen reiteró claramente, nosotros, la secta Bodhi, no hemos recibido ninguna carta de socorro de Kyuchen. Si los discípulos de la secta Bodhi querían adentrarse en el mundo secular para ganar experiencia, primero debían predecir un gran desastre y luego ir a enfrentarse a él. Nunca se desviaban de su camino para competir por tesoros u otros recursos, ya que era incompatible con sus enseñanzas. Después de que Yi Chen dijera esto, las expresiones de los discípulos de la secta Tianxuan no fueron muy buenas. No eran estúpidos. La carta de socorro que solo fue enviada a la secta Tianxuan era claramente anormal. Ahora sabemos que todo esto fue una trampa. Yan Chi estaba de pie junto a Yang Hyuge, parecía un poco vacilante. Quienquiera que esté detrás de Kyuchen está tras la secta Tianxuan. Oh de ti. Omitiendo las últimas palabras, Yan Chi suspiró. Después de completar la formación, ¿debería entrar? Yan Chi quería mantener a Yan Yoga fuera de peligro. La energía inmortal de su propio cuerpo se había agotado, por lo que la familia Yan dependía casi por completo de Yang Hyuge. Si algo le sucedía, toda la familia Yan probablemente colapsaría. No, Yang Hyuge se negó sin pensarlo. Tenía que ir él mismo. Nadie podría encontrar la ubicación de Chui más rápido que él. Viendo la persistencia de Yang Hyuge, Yan Chi dudó por un momento, y finalmente abrió la boca para aceptar. De acuerdo, se quedaría al lado de Yang Hyuge y haría todo lo posible para protegerlo a él y al cultivador médico llamado Chui. Yan Chi nunca había visto a Yan Yoga tomar a otra persona tan seriamente. Antes de venir al reino Yunua, el jefe de la familia Yan le dijo que Yang Hyuge había cambiado mucho. En este mundo, finalmente había personas y cosas que le importaban a Yang Hyuge. Estos lazos emocionales lo harían más determinado a sobrevivir, en lugar de esperar desinteresadamente la muerte como antes. Yan Chi esperaba sinceramente que la persona que influyó tanto en el cambio de Yang Hyuge pudiera volver sana y salva. Entraré primero en la formación para ir a Kyuchen y encontrar a Ai. Liu Sidi, por favor, explica la situación a los compañeros cultivadores de la secta Bodhi. Después de que Yang Hyuge dijera esto, se dio la vuelta y caminó hacia el centro de la formación Luotian. El aura de Longin creció bajo la técnica de control de la espada, y las runas rojas prohibidas eran débilmente visibles en su hoja. La espada espiritual, que había sido sellada junto con el cultivo de su maestro, explotó con asombroso ímpetu en el momento en que el sello fue liberado y formó el ojo de la formación Luotian. El cuerpo de la espada temblaba mientras absorbía frenéticamente energía espiritual de la formación Luotian. Las runas de la formación se movían constantemente y se extendían en todas direcciones como una red, cubriendo toda el área circundante. Yang Hyuge buscó con su sentido divino y encontró el lugar con la energía espiritual más densa en un instante. Desenvainó a Longin y lo atacó directamente. ¡Crack! Se oyó el sonido de una barrera rompiéndose. Al momento siguiente, una enorme ciudad apareció en el cielo sobre el pueblo. Kyuchen, que originalmente había sido refinado en una herramienta espacial, se reveló de repente delante de todos.
Notas al pie de página. 1. Un nombre Dharma es un nuevo nombre adquirido durante los rituales de iniciación budista. Capítulo 56. Media hora antes, en Kyochen, la bestia tragadora de oro saltó de los hombros de Chui y se dirigió directamente al caldero de refinación. Chui dirigió su atención a la gente que tenía detrás. Independientemente de que el refinador se fuera o no, esta gente permanecía arrodillada en el suelo, con aspecto asustado y confuso. Justo ahora, cuando rescató a ese mortal, Chui descubrió que había algo mal en él. Había fragmentos de maligno en el cuerpo de ese mortal. Aunque era débil, era inconfundible. Chui había visto este tipo de maligno en el cuerpo de Yang Hyuge muchas veces, y estaba muy familiarizado con él. Era anormal que Kyochen sufriera tales cambios, y que la gente que lo abandonó aún quisiera volver. Tal vez sus mentes estaban siendo afectadas por este extraño y maligno. Después de pensar para sí mismo, Chui lanzó una técnica de curación a gran escala que cayó sobre las cabezas de estos mortales. Su poder espiritual se convirtió en gotas de lluvia que cayeron sobre todos. Además de eliminar el maligno de sus cuerpos, también curó algunas de sus dolencias más graves. Todos recobraron el sentido y se levantaron del suelo aturdidos. Sus expresiones entumecidas se hicieron más vívidas. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy aquí? Llevo un trozo de mineral tan grande a la espalda. ¡Qué extraño! ¿Por qué se me ocurriría venir a hacer alquimia? En medio de las muchas discusiones ruidosas, una voz calmada sonó desde arriba. Ahora que están despiertos, por favor, abandonen este lugar rápidamente para evitar caer en peligro de nuevo. Un joven vestido con una túnica verde oscuro estaba de pie en el aire. Su temperamento era tan cálido como el jade, y era elegante como un inmortal. No. Era un inmortal. Todos se recuperaron del shock inicial y quisieron arrodillarse y saludar en dirección al joven, pero fueron detenidos por un suave poder espiritual. Por favor, todos, abandonen este lugar rápidamente. Cuando todos volvieron a escuchar sus instrucciones, dejaron rápidamente los minerales que llevaban y abandonaron la forja, uno tras otro. Chui levantó los ojos para mirar al cielo sobre Kyochen. Podía percibir varias auras que se dirigían en esa dirección, no podía quedarse mucho tiempo. Pero, ya que todos han venido hasta aquí, debería darles un gran regalo a cambio. Los ojos de Chui se volvieron hacia el enorme caldero de refinación detrás de él, y un destello de agudeza apareció en sus ojos normalmente gentiles. Después de comer el más delicioso metal dentro del caldero, Xiao Jin hizo un agujero a través de un lado del mismo. Una vez terminado su trabajo, Xiao Jin asomó la cabeza para ver la mirada asesina de su amo y estuvo a punto de caer de nuevo en el caldero. Su maestro nunca había mostrado una expresión tan aterradora. Xiao Jin dudó, sin atreverse a saltar y aferrarse a él. Es decir, hasta que Chui extendió la mano hacia él y dijo, «Vamos». Solo entonces regresó con calma para pararse firmemente sobre los hombros de Chui. Con el caldero de refinación como punto focal, Chui usó la energía de espada de Yang Hyuge para crear una matriz de espadas. Cualquiera que intentara mover el caldero sería atacado por la matriz de espadas. Excepto ese refinador, nadie más se preocuparía por esto. Se aprovechaba sin escrúpulos del duro trabajo de los demás y utilizaba técnicas malignas para refinar herramientas. No había necesidad de dejar atrás este hervidero de desastre. Tras terminar sus preparativos, Chui dio un paso en el aire y se elevó en el cielo. El caldero de refinación estaba rodeado de paredes por 3 lados. Excepto la entrada, el techo estaba abierto al cielo, facilitando el acceso a los cultivadores. Tal disposición hacía más fácil para el refinador quedarse e inspeccionar el caldero, pero ahora servía como un lugar conveniente para Chui para esconderse y observar las secuelas. Lo primero en llegar fue un gran número de marionetas de metal, unas 200. 40 de ellas estaban en la etapa de núcleo dorado, mientras que el resto eran todas refinadoras. Entre las 5 grandes sectas inmortales, ni siquiera la secta Tianzuan podría ser capaz de reunir a tantos cultivadores en la etapa de núcleo dorado a la vez. El territorio central, pobre en recursos, naturalmente tampoco podía soportar tantos cultivadores en la etapa de núcleo dorado. Parece que las marionetas refinadas tendrían un cultivo más alto que los materiales originales. Esto complicaba las cosas. Chui se preguntó si perderían su eficacia en combate una vez que perdieran la conexión con su controlador. Chui dudó. Quería usar su poder espiritual para comprobar si esas marionetas de metal también tenían rastros de maligno. Sin embargo, justo cuando Chui estaba a punto de tomar medidas, 2 figuras apresuradas aparecieron a su vista. Una de ellas era el refinador de antes. A su lado había un joven vestido con una túnica azul. Tenía la cara un poco pálida,
pero las proporciones de sus rasgos faciales y corporales eran casi perfectas. Parecía pulido y tenía cierto ritmo en sus pasos. Chui bajó los ojos y observó cómo el refinador perdía la cabeza, gritando de pena mientras corría hacia su caldero de refinado dañado. Parece que solo en estas circunstancias este malhechor sentiría pena. 10 pasos, 9 pasos. Se acercaban más y más. Solo un poco más y la formación de espada dejada por Chui se activaría. Justo cuando Yang Kunai estaba a 3 pasos del caldero de refinado, un hilo invisible lo retuvo de repente, impidiéndole tomar otro paso hacia adelante. Lin Xier tomó cartas en el asunto. Era plenamente consciente de que algo no iba bien con el caldero de refinación. Era una reacción completamente instintiva, nada diferente de la intuición de algunas bestias espirituales cuando se encontraban con un enemigo natural. Mi caldero de refinación. Mi duro trabajo. Todo se ha echado a perder. Suéltame. ¿Por qué no me dejas ir? Yang Kunai estaba sufriendo tanto que casi se vuelve loco. Idiota. Aquí pensé que podría ser lo suficientemente útil para convertirte en la marioneta de mi señor. La voz de Lin Xier era fría. Realmente no debería haber esperado tanto de una cosa estúpida y venenosa como tú. Movió ligeramente sus dedos, y el hilo de la marioneta arrastró a Yang Kunai hacia él. Sin embargo, una energía de espada descendió repentinamente desde arriba y cortó el hilo de la marioneta que controlaba a Yang Kunai. Ga. Las pupilas de Lin Xier se contrajeron. Esta era la segunda vez que su hilo de marioneta había sido cortado. Sin las restricciones de los hilos de marioneta, Yang Kunai corrió hacia su caldero de refinación. En un instante, la formación de espada centrada alrededor del caldero se activó, y una poderosa energía de espada salió de él en todas direcciones. Una golpeó el centro de la cabeza de Yang Kunai. Sus ojos estaban cerca del caldero de refinación, mirando las complicadas runas de refinado grabadas en él, que una vez habían tenido su nombre entre ellas. El caldero roto se tiñó de rojo con su sangre. Al borde de la muerte, Yang Kunai recordó aturdido que su intención original era convertirse en un maestro refinador de fama mundial. Más tarde, mientras estaba inconsciente, lo que ocupaba su mente ya no era la refinación, sino sus propios intereses personales. En el momento en que Lin Xier extendió su mano hacia él, los malvados pensamientos de Yang Kunai ya estaban fuera de su control. Esta fue su retribución. Maldita sea. Sin importarle ya la vida o la muerte de Yang Kunai, Lin Xier esquivó rápidamente la energía de la espada que se aproximaba. Si podía cortar el hilo de la marioneta en sus manos, debía ser la energía espada del heredero de la familia Yan. La afilada energía de la espada pasó rozando la mejilla de Lin Xier, y el aura asesina hizo que su corazón latiera violentamente. Era una sensación indescriptiblemente espeluznante. Los ojos de Lin Xier se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. Obviamente, el heredero de la familia Yan solo estaba en la etapa de transformación divina, por lo que su energía espada no debería tener un aura tan aterradora. ¿Qué tipo de cambio había sufrido el heredero de la familia Yan para hacerla tan aterradora? Lin Xier no podía encontrar la respuesta. Solo podía confiar en su instinto para evitar el ataque. Desafortunadamente, mientras esquivaba, el hilo de su dedo meñique fue cortado por la energía de la espada, y una marioneta sin rostro escapó de su control. ¡Tump! Se oyó un sonido muy suave. Sin la tensión del hilo de la marioneta sin rostro cayó al suelo rígidamente, con la parte posterior de su cabeza en el suelo mientras miraba hacia arriba. Una pícara energía de espada golpeó su cabeza. ¡Pah! La energía de la espada penetró en sus huesos y rebotó dentro de su cabeza. ¡Duele! ¡Duele! Sus dedos se curvaron de repente, y un rastro de sangre brotó de la punta del dedo perforado. Al mismo tiempo, toda la ciudad de Kyochen resonó con un sonido parecido al de una montaña que se desmorona y la tierra que se resquebraja. La barrera defensiva que rodeaba la ciudad fue destrozada por fuerzas externas. Los fragmentos de la barrera se convirtieron en puntos de luz espiritual que cayeron hacia Kyochen. El cielo, antes borroso, tenía ahora un contorno distinto, e incluso se podía ver claramente la luna llena y las estrellas en el cielo. Ya no era tan turbio ni difícil de distinguir como antes. Un cambio tan grande también hizo temblar a toda la ciudad, que la gente sintió como si se derrumbara a su alrededor. Era casi como si la tierra bajo ellos fuera a abrirse y tragárselos enteros en el momento siguiente. Lin Xier escupió una bocanada de sangre. Aunque Kyochen fue refinado con la ayuda de Yang Kunai, era él quien era reconocido como su maestro, no Yang Kunai. Por lo tanto, aunque Yang Kunai muriera, Kyochen podría seguir funcionando. Ahora que la barrera defensiva de Kyochen había sido destruida,
también sufrió un contragolpe. Chui, desde su posición elevada, notó este cambio y fue el primero en sentir la energía de la espada de Yang Hyuge. La pesada piedra en su corazón se asentó, y se giró para mirar en dirección a Lin Xier. Se encontró con alguien como Lin Ziwei. No había duda en la mente de Chui sobre su propósito. Él debe morir. Qiuchen era actualmente un caos, y este hombre había sufrido heridas internas. Era un buen momento para que Chui tomara medidas. Yi Jin estaba en la mano de Chui. Su hoja se llenó de poder espiritual mientras acuchillaba al hombre a corta distancia. Clang, el sonido del metal chocando tembló en el aire. Lin Xier levantó la mano y bloqueó la espada mientras caía. La hoja atravesó su piel y penetró profundamente en su médula ósea. Una sangre roja y brillante serpenteó por su palma. La figura oculta de Chui apareció en el otro extremo de la espada. Lin Xier miró al joven de fríos ojos color esmeralda con expresión sorprendida. Tú no eres el heredero de la familia Yan. ¿Cómo tienes la espada Long Yin? E incluso podía sacar tal energía de espada. No era necesario gastar palabras con un hombre muerto. Chui no le contestó, sino que rápidamente sacó su espada y le atacó de nuevo. Sin embargo, esta vez, Lin Xier había ajustado su condición. Giró su mano y una fluctuación espacial apareció bajo la espada de Chui. Yi Jin lanzó un tajo, seguido de un sonido sordo y hueco. Apuñaló a una marioneta en el pecho. El verdadero Lin Xier se había retirado a un lugar a 20 chi de distancia. Chui frunció el ceño mientras desenvainaba su espada espiritual. Antes de que pudiera tomar una mirada más cercana a esta extraña marioneta, hubo un movimiento penetrante detrás de él. Chui se giró para esquivar mientras unos extraños hilos invisibles rozaban el dobladillo de su túnica. ¡Mátenlo! Tras tomarse un momento para respirar, Lin Xier dio una orden a las marionetas de metal. Al mismo tiempo, su mano, cortada por la mitad por Chui, se iba curando lentamente. El rostro de Lin Xier se distorsionó por el dolor. El lugar que fue cortado por la espada Long Yin no podía sanar. Esa espada espiritual parecía ser su enemigo natural. La razón por la que su mano seguía curándose era porque había trasladado temporalmente la herida a otro lugar. Las partes más importantes de un maestro de marionetas eran su corazón y sus manos. Mientras el corazón siguiera ahí, podían seguir curándose y reorganizándose. Mientras sus manos estuvieran allí, podrían seguir controlando a sus marionetas. Por lo tanto, estos dos puntos eran también sus debilidades. Lin Xier apretó los dedos y miró en dirección a Chui con expresión pesada. Chui no era el heredero de la familia Yan. De lo contrario, Lin Xier podría utilizar una técnica prohibida para matarlo en el acto. Pero con la situación actual, Lin Xier estaba muy confuso. Aunque Chui no era el heredero de la familia Yan, todavía podía hacerles daño de la misma manera que el heredero de la familia Yan. Una vez más, tenía que evitar el ataque de la espada Long Yin. Lin Xier apretó los dientes y ya no dudó. Cantos oscuros salieron de su boca, y runas escarlata comenzaron a aparecer en todo su cuerpo. La piel expuesta parecía casi un arma espiritual que había sido grabada con restricciones. Estas restricciones daban un poco de miedo cuando aparecían en un cuerpo humano, en lugar de en un arma espiritual. Una tras otra, cubrían cada centímetro del cuerpo de Lin Xier, incluso su cara y sus pupilas. Miró fijamente a Chui, su aura aumentaba constantemente. Más allá del alma naciente, alcanzaba un reino aún más elevado. Una sensación de opresión sin precedentes envolvió a Chui. Podía sentir el poder espiritual en su cuerpo surgiendo locamente, e hizo todo lo posible para resistir la opresión de esta aura. No puede retroceder. Suprimiendo el aire sangriento que surgía en su garganta, Chui activó el método de mente dual. Antes había usado la mitad de la energía espada de Yang Hyuge, pero aún le quedaba la mitad en su Lintai. Si lo condensaba todo en una sola energía espada, todavía tenía una oportunidad. Esta poderosa técnica prohibida definitivamente no duraría mucho. La mente de Chui estaba completamente ocupada por el enemigo frente a él. Sus emociones estaban tensas. Los tendones de la mano que sujetaba la empuñadura de su espada se abultaron, y en la capa externa de su piel aparecieron tenues vetas de sangre. Este fue el impacto de la excesiva presión sobre él. En ese momento, Lin Xier se convirtió en una marioneta de color rojo sangre. Las pupilas de sus ojos fueron sustituidas por dos grupos de llamas espirituales que parpadeaban de forma extraña. Corrió hacia la dirección de Chui. Había un zumbido agudo en sus oídos y su visión era borrosa. Chui apuntó a Yi Jin hacia adelante y golpeó el suelo delante de él con un rápido movimiento. ¡Boom! La tierra tembló.
La energía de la espada de Yang Hyuge surgió salvajemente hacia afuera de Yi Jin, formando un escudo defensivo hermético que protegió todo el cuerpo de Chui. Al mismo tiempo, una impactante intención de espada llegó desde un punto lejano en el cielo, llevando consigo una pesada aura asesina. Como si desgarrara las restricciones invisibles del tiempo y el espacio entre el cielo y la tierra. Un tajo de espada cayó delante de Chui. Capítulo 57. La marioneta roja que corría hacia Chui fue atravesada por la intención de espada que cayó, cortándola desde la parte superior de su cabeza hasta la parte inferior de sus pies. La marioneta se resquebrajó, y su sangre y su carne se volvieron de un negro carbonizado. Su cuerpo se astilló y finalmente se hizo añicos. Bajo la energía restante de la espada escarlata, los fragmentos se convirtieron en polvo. Las llamas espirituales de las cuencas oculares de la marioneta se extinguieron. Incluso si utilizaba una técnica prohibida para alcanzar la etapa de transformación divina, todavía no podría resistir un solo golpe de una espada. El viento que surgió de la nada pasó y dispersó el polvo que solía ser Lin Xier lejos de Chui. Se hizo el silencio a su alrededor. Chui tardó un momento en volver en sí después del incidente de hace un momento. Una figura alta apareció frente a él. El I que emanaba de su cuerpo era tan afilado como una espada y restricciones rojas permanecían a su alrededor. El aura de un cultivador en la cima de la etapa de transformación divina era obvia. La energía de la espada que permanecía en Yi Jin se disipó debido a la llegada de esta persona, al igual que el estado de alerta y el espíritu de lucha de Chui, porque la persona frente a él era el maestro de esta energía espada, Yang Hyuge. Cuando Chui levantó los ojos, vio por primera vez una mano delgada con distintas articulaciones y callosidades en la palma y las puntas de los dedos. Era la mano de alguien que agarraba una espada todo el año. Mirando más arriba, se encontró con la cara de Yang Hyuge. Sin embargo, su apariencia actual era un poco diferente de lo habitual. Sus ojos eran de un dorado profundo y oscuro, como el ámbar atrapado entre la luz y la sombra, y había una marca roja en forma de llamas en su frente. Su expresión era cada vez más extraña. Había un indescriptible sentimiento de alienación e indiferencia. Yang Hyuge estiró su mano hacia Chui, intentando levantarlo del suelo, pero cuando su mano estaba a medio camino, Yang Hyuge de repente volvió en sí. Su apariencia actual era probablemente un poco desconocida para Chui. Para romper la barrera alrededor de Kyochen, Yang Hyuge desbloqueó las restricciones de su cultivo. De repente avanzó desde la etapa de alma naciente a la cima de la transformación divina, y su apariencia original que estaba disfrazada por el sello se reveló. Chui parpadeó, levantó su mano y la colocó en la de Yang Hyuge que se había detenido en el aire. Apretó el agarre y usó el apoyo para levantarse del suelo. El sentimiento de alienación e indiferencia desapareció con este toque. La nuez de Adán de Yang Hyuge se balanceó ligeramente. Su mente daba vueltas mientras intentaba encontrar una explicación para la diferencia en su cultivo. Tal vez podría decir que era una técnica prohibida transmitida a través de la familia ya lo que le hizo verse así. Sin embargo, con la primera mentira, más mentiras tendrían que venir en el futuro. ¿Qué pasaría cuando ya no pudiera ocultar la verdad? ¿Hay algún efecto secundario por usar este poder? Antes de que Yang Hyuge pudiera pensar qué decir, Chui le preguntó esto primero. Obviamente, lo primero en lo que pensó Chui también fue en una técnica prohibida. Yang Hyuge se quedó atónito por un momento, y luego sacudió la cabeza. No. Saltándose las palabras de explicación, sus ojos se posaron en Chui. Lo examinó cuidadosamente, y luego preguntó, ¿estabas herido cuando te trajeron a Kyochen? No estoy herido, pero Kyochen es un poco raro. Chui estaba a punto de hablar con Yang Hyuge sobre lo que descubrió en Kyochen, cuando por el rabillo del ojo, vislumbró una marioneta de metal acercándose en su dirección. Su estado de ánimo relajado desapareció de nuevo. Chui rápidamente le dijo a Yang Hyuge, el refinador que hizo a Kyochen así está muerto, pero estas marionetas todavía están aquí. Ten cuidado, de acuerdo, quédate detrás de mí, te sacaré de aquí primero. Yang Hyuge asintió mientras también se fijaba en las marionetas de metal que habían empezado a moverse. Sin alguien que las controlara, la efectividad en combate de estas marionetas de metal había disminuido. Con un destello de luz de espada, una marioneta rota cayó a los pies de Yang Hyuge. Un cultivador de espada en la cima de la etapa de transformación divina podía enfrentarse a estas marionetas a medio hacer con solo un movimiento de muñeca. Lo que es más, en este momento, los otros discípulos de la secta Tianxuan, así como la gente de la familia Yan y los discípulos de la secta Bodhi entraron en Kyochen para proporcionar apoyo. Los cultivadores de espada de la secta Tianxuan cortarían la marioneta en pedazos. Luego los cultivadores budistas de la secta Bodhi redimirían al espíritu resentido.
con la cooperación de estas dos partes, el número de marionetas de metal disminuía a una velocidad visible a simple vista. Todo iba en buena dirección. A este ritmo, Kyu-chen no tardaría mucho en volver a la normalidad. Los pasos hacia adelante de Chui se detuvieron de repente, y miró a su alrededor a la ciudad en la que se encontraba. A pesar de que la feroz intención de espada de Yang Hyuge había destruido la mayor parte del caldero de refinado, sus alrededores seguían intactos. Las paredes eran de oro y las baldosas de jade. Kyu-chen seguía siendo tranquilamente próspero. Algo no va bien. Chui murmuró para sí mismo. ¿Qué pasa? Yang Hyuge, que estaba más cerca de él, se giró para preguntar. Los demás lanzaron miradas inquisitivas, queriendo saber qué pasaba. El oro de Kyu-chen es falso. Solo está hecho para que parezca oro mediante alguna técnica espiritual. El refinador ya está muerto y la ciudad fue refinada por él, así que cualquier técnica espiritual que haya lanzado también debería disiparse. Chui abrió la boca para expresar sus dudas. ¿El refinador está realmente muerto? Yan Chi escuchó sus palabras, y la expresión de su rostro se volvió aún más confusa. Señaló a las marionetas de metal frente a ellos que todavía se movían. Entonces, ¿por qué todas las marionetas de metal que refinó todavía son capaces de moverse? Una vez que su maestro muere, todas deberían volverse inútiles. El aire quedó en silencio por un momento. Chui giró la cabeza, queriendo confirmar la vida y la muerte del refinador, Yang Kunai. Recordaba muy claramente cuando la formación de espadas que había establecido atravesó la cabeza de Yang Kunai y lo mató junto al caldero de refinado. Recuerdo. Las palabras de Chui se detuvieron de repente en su garganta. Desde donde estaba, vio a Yang Kunai, con un gran agujero en la cabeza, alejándose del caldero de refinado en ruinas, paso a paso. Su andar era extraño, y sus miembros parecían un poco retorcidos. Todas las marionetas están aquí. El señor las ha estado esperando durante mucho tiempo. La boca de Yang Kunai no se movía, pero una extraña voz salía de su cuerpo, como la ronca imitación de un narrador del habla de un monstruo, áspera y espeluznante. Después de que Yang Kunai terminara de hablar, una afilada energía de espada golpeó su cara, cortándolo fácilmente por la mitad. Yang Hyuge frunció el ceño con descontento, porque poco después, el cuerpo dañado se recompuso en una postura retorcida, como las articulaciones de una marioneta encajando en su sitio, y se levantó del suelo. Yang Kunai se rió entre dientes. Mi cuerpo me fue dado por el Señor, ¿qué puedes hacerme? Es mejor que guardes tu energía y esperes al Señor. Yan Chi frunció el ceño. Lo que más le preocupaba finalmente sucedió. ¿Por qué los espíritus malignos han encontrado su camino en el reino Yunua de nuevo? Fue hace solo 2 meses que la familia Yan había utilizado sus tesoros ancestrales para reparar las grietas en la barrera espacial. Pero ahora, los espíritus malignos habían aparecido una vez más en el reino Yunua. Tal vez había uno que nos perdimos la última vez. El tono de Yang Hyuge era tranquilo. Tomó un paso adelante y silenciosamente protegió a Chui detrás de él. Entonces se giró hacia los discípulos de la secta Tianzuan y el resto. Sidi, todos ustedes deberían salir de Kyu-chen. Esto es demasiado peligroso. Compañeros cultivadores de la secta Boti, deberían marcharse también. Primer sección. Liu Beimin y los demás dudaron cuando escucharon su orden. Cuanto más peligroso era algo, más debían avanzar y retirarse como uno solo. ¿Cómo podía permitirse que el discípulo principal se enfrentara solo al peligro? Será mejor que salgan cuanto antes. Yan Chi aconsejó, los espíritus malignos eran difíciles de matar. Excepto por la espada Long Jin en las manos de Yang Hyuge, solo la técnica especial de sellado usada por la familia Yan podía lidiar con ellos. Los otros cultivadores ordinarios solo se interpondrían en su camino. Entonces evacuemos primero. Yi Chen no discutió. Podía ver que el discípulo principal de la secta Tianzuan era un poco especial. Sin embargo, las cosas cambiaron muy rápidamente. En ese momento, toda la gente de la familia Yan estaba concentrada en Yang Kunai, y los discípulos de la secta Tianzuan y la secta Bodhi estaban planeando retirarse. Chui se estaba preparando para realizar una técnica espiritual de mejora. Justo cuando la técnica espiritual estaba a punto de completarse, su muñeca izquierda fue repentinamente constreñida por el brazalete de Vid, haciendo que se detuviera involuntariamente. Antes de que tuviera tiempo de preguntarle al brazalete qué le pasaba, un asombroso poder surgió de detrás de Yang Kunai. No era tan asesino como la intención de espada de Yang Hyuge, ni era una presión que pudiera aplastar todo lo que se le pusiera por delante. Más bien,
Era como una sensación invisible de estancamiento, un tipo de presión mental que hacía que la gente viera alucinaciones ante sus ojos. Una esbelta muñeca blanca salió de detrás de Yang Kunai. No tenía rostro y su cabeza presentaba daños evidentes. Su paso era lento, pero sus dedos se movían constantemente, como si tocara cuerdas. Mientras se movía, todo el mundo se quedó helado. El espectáculo está a punto de comenzar. Chui oyó unas palabras vagas en sus oídos, luego su visión se nubló cuando la figura de la muñeca desapareció en el aire. Entonces, la escena a su alrededor empezó a cambiar constantemente. Era como si una mano invisible se hubiera extendido desde el vacío, arrastrando su conciencia hacia abajo con ella. Estaba siendo arrastrado por una ilusión, pero con la fuerza actual de Chui, no podía hacer nada al respecto. En ese momento, el brazalete de Bit de la muñeca de Chui estalló con un rayo de luz, protegiéndole a él solo. Una abundante energía espiritual envolvió a Chui, sacando su conciencia del caos y devolviéndola a la realidad. Una pizca de confusión brilló en los ojos verdes de Chui al despertar. Inconscientemente miró en dirección a Yang Hyuge y pidió al brazalete de Bit: «También está Yan, por favor, protégelo también». Sin embargo, el brazalete de Bit expresó pesar, transmitiendo su impotencia. A su alrededor, la figura de Yang Kunai también había desaparecido junto con aquel extraño muñeco. El amo de Kyochen parecía haberse marchado de verdad, ya que la ciudad dorada volvía a su aspecto original. Pero todos los habitantes de la ciudad estaban profundamente atrapados dentro de la ilusión, con los ojos en blanco. Incapaz de encontrar la muñeca, Chui se centró en Yang Hyuge. No importaba qué técnica espiritual usara, no podía sacarlo de la ilusión. ¿Por qué estaba pasando esto? Chui apretó los dientes. Justo cuando Chui quería contactar con el jefe de la secta Tianzuan para pedir ayuda, aparecieron destellos de luz desde detrás de él, cayendo sobre los cultivadores budistas de la secta Boti. Uno a uno, salieron de la ilusión. El primero en recuperar la movilidad fue Yi Chen, el discípulo jefe de la secta Boti. Aunque los otros discípulos fueron un poco más lentos, todos volvieron gradualmente a la normalidad. Compañeros cultivadores de la secta Boti, ¿cómo escaparon de la ilusión? El tono de Chui era extremadamente urgente, y su expresión era suplicante.